Bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el bootcamp. Eh, Construcción de un pipeline de datos en AWS. Este bootcamp es organizado por Conamatec. Conamatec es una organización juvenil sin fines de lucro que difunde temas de tecnología mediante webinars y proyectos. Esta comunidad nació en- a fines de 2020. Ya tenemos más de 5 años difundiendo diversos temas de tecnología. Hemos incluso organizado el año pasado una datathon en la que hemos podido reconocer el esfuerzo de varios de los participantes en este evento, y así como ese evento hemos organizado muchos otros. Este año estamos realizando bootcamps de diversos temas. El mes pasado hicimos un bootcamp sobre Python. Este mes estamos haciendo el bootcamp AWS, y así vamos a ir organizando diversos bootcamp con el apoyo de los integrantes de la comunidad. Y de hecho también invitamos a ustedes a que se sumen a esta organización sin fines de lucro, a que también, a que también puedan compartir sus conocimientos y todos seguir difundiendo temas de tecnología. Bien, entonces, para lo que es la sesión de ahora, voy a presentar a Brian, ¿sí? Brian es ingeniero de sistemas con experiencia en desarrollo de proyectos orientados al ámbito de datos y tecnologías en la nube. Actualmente se encuentra preparando para la certificación AWS Cloud Practitioner mediante un enfoque de aprendizaje autodidacta. Y de forma paralela continúa desarrollando proyectos desarrollados con datos y cloud que publica en su portafolio, con el objetivo de consolidar sus conocimientos y compartir su aprendizaje sobre este campo en constante evolución. Sin más preámbulo, me doy pase a Brian para que pueda continuar con el bootcamp. Adelante, por favor, Brian. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos igualmente. Ya lo dijo el docente. Este, es agradecerles primero por su presencia y tomarse el tiempo de poder participar en este primer día del bootcamp. Durante estos 3 días estaremos desarrollando paso a paso ya un pipeline de datos en AWS, donde veremos cómo integrar distintos servicios de la nube para construir un flujo de datos funcional. Este bootcamp, como ya lo había mencionado el docente, en este caso está organizado por Conovatec, una organización que ya viene realizando diversos bootcamps ya relacionados con temas de datos y que en esta oportunidad también está incorporando el enfoque de cloud. En esta ocasión, mi persona será quien les acompañe durante estos 3 días en el desarrollo del bootcamp. Como ya lo mencionó el docente, mi nombre es Necesito Bolaños Brian. Yo soy ingeniero de sistemas y actualmente me encuentro especializándome en temas relacionados con data y cloud. Bueno, nuevamente igual, muchas gracias por su participación y espero que estos días sean de mucho aprendizaje para todos, ¿ok? Vamos a empezar. Bueno, la introducción al bootcamp. Primero quiero ver bueno, que me confirmen por audio o por chat si se está viendo normal la pantalla y si se escucha todo correcto para poder proseguir. Correcto. Entonces, bueno, la introducción al bootcamp. El objetivo de este bootcamp es poder aprender a diseñar y construir un pipeline ETL completo en AWS, desde la ingesta de los datos hasta su almacenamiento en un data warehouse para su análisis posterior. Vamos a combinar teoría y práctica, pero más nos centraremos en la práctica porque es lo necesario y en este tipo de conceptos y todo referente a cloud providers es interesante porque la práctica es la que hace el maestro. Vamos a entender conceptos fundamentales de cloud, procesamiento de datos, mientras implementamos cada componente del pipeline con servicios reales de AWS. Como vuelvo a mencionar, el enfoque es 100% técnico y práctico. Van a ver en esta primera sesión, vamos a ver también teoría, pero teoría sobre la cual se fundamenta todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Y al final vamos a tener ya una experiencia real con Amazon S3, que es uno de los servicios utilizados, al igual que Glue y Amazon Redshift ya en un proyecto funcional.
Pues bien, primero vamos a ver conceptos fundamentales que todo desarrollador de software, roles en cloud, en data, debemos conocer, porque como ya se ha venido dando, todo el tema de la IA nos hace ya ser full stack de manera nativa y no solo centrarnos y cerrarnos en el ecosistema o en nuestra zona de confort, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué son los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa este bootcamp y en ya el desarrollo del proyecto como tal. Primero, vamos a entender qué es un data pipeline. En sí es un flujo automatizado que mueve información de un punto de origen a un punto de destino, pero para hacerlo más fácil la teoría, es el proceso mediante el cual los datos, no sé si pueden ver aquí el GIF, cómo viajan desde el origen, pasan por un proceso ELT o ETL, que también lo voy a explicar más adelante, llegan y se almacenan en un data warehouse y finalmente se realiza un reporting y analytics, o todo el tema de los dashboards que nosotros podemos ver para tomar decisiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que comúnmente se hacía antes en las empresas? Pues de forma manual, uno exportaba archivos, uno movía datos manualmente y se ejecutaban transformaciones manuales. Y con el tiempo, esto no es beneficioso. ¿Por qué? Porque se invertía mucho dinero en lo que era tema de hardware, que también lo vamos a ver más adelante en próximos conceptos. Entonces, ahora, ya entendemos que es un data pipeline, podemos ver acá la imagen, como vuelvo a repetir, el origen, el proceso que se realiza, dónde se almacena y qué es lo que se realiza después de almacenarlo. Y entonces vamos a ver el concepto también de ETL o LT. Dentro de los pipelines existen dos formas comunes de procesar los datos, como podemos ver en esta imagen. Podemos elegir un proceso ELT o un proceso ETL. El primero, que es el ETL, no sé si la mayoría ha escuchado de este proceso, pero en pocas palabras, el ETL permite extraer la información del origen, transformarlo y luego cargarlo a un destino. Y esto es también cómo nosotros vamos a construir todo el pipeline dentro de AWS en este bootcamp. Por otro lado, existe el concepto de ELT, que nos va a permitir primero extraer, luego cargarlo la información hacia el destino y en el destino transformarlo. Esta es una manera muy diferente de realizar todo este procesamiento de datos y es común en temas de arquitecturas modernas, ¿no? Ahora, ¿cuándo saber cómo elegir el ETL o el LT? Pues va a depender del enfoque de la solución que queremos realizar y obviamente de las características del cloud provider a utilizar. Por ejemplo, en AWS es preferible que las transformaciones de datos se realicen en un proceso ETL, debido a que AWS te cobra por diferentes formas. Te cobra por almacenamiento, a veces te cobra por procesamiento en lo que es el servicio de Amazon S2, etcétera. Y otros cloud providers es mejor utilizar un ELT. En el caso de Databricks, no sé si han escuchado la plataforma de Databricks, todo el tema de Unity Catalog, el tema de Spark, ya unificado en esta plataforma de Big Data. No sé si han escuchado alguna vez el tema de Databricks o la plataforma en sí. A ver, coméntame, Martín, si has visto el tema Perdón, de levanté la mano Databricks. sin querer, pero sí, 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 lo he sentido nombrar. Claro, claro. Está bien, no te preocupes. Bueno, tanto el ETL y el LT ya sabemos cómo nosotros elegirlo y en qué casos, ¿no? Entonces, como último concepto importante a tener en cuenta es el procesamiento. El procesamiento, como su mismo nombre lo menciona, nos va a permitir a nosotros procesar la información que proviene de un origen, poder unificarlo y transformarlo y realizar este, una integridad en esa información. Es decir, ¿con qué objetivo? Nosotros queremos analizar información limpia o información inconsistente. Obviamente vamos a querer que la información analizada sea limpia,
¿Por qué? Porque es verídica, porque no tiene inconsistencias, no tiene huecos, por así decirlo. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones que de alguna manera influyan en las inversiones que puedan realizarse en las empresas. Y es lo que mayormente se realiza. La toma de decisiones basada en datos ya no es algo como una moda, es parte de la organización, es un recurso más, todo el tema de la información que se utiliza al momento de administrar una empresa como tal. Entonces, estos son los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa este bootcamp. Y ahora, antes de nosotros ver todo el tema de la nube, hasta ahora ya hemos hablado de cómo se mueve, cómo se transforma la información, etcétera. Pero ahora sí surge una pregunta muy importante. ¿Dónde podemos ejecutar estos procesos? Antes, las empresas tenían que comprar servidores, mantener centros de datos, administrar infraestructura física, escalarlo de manera manual cuando los datos crecían. Pero esto implicaba altos costos, un mantenimiento constante, poca flexibilidad. Y hoy en día esto cambió gracias a lo que es el cloud computing. E incluso ya no solo podemos ver el cloud provider que es AWS, podemos ver cloud providers como Azure, como GCP, etcétera. Pero aquí entre nos, no sé si alguien ha podido utilizar uno de estos tres cloud provider o ya tienen alguna experiencia con Azure, con GCP o con AWS. Yo sí, más que nada con AWS, con el S3, y pues ha sido una buena experiencia. Claro, no sé si, bueno, en mi caso yo soy más ya apegado a lo que es AWS. Azure sí lo dejé de lado porque no sé si era con mi caso, pero al momento de yo crear todo el tema de los recursos, los servicios, lo sentía muy lento al crear todos sus recursos y servicios. Así que Azure como que es interesante porque tiene un enfoque muy orientado a lo que es las organizaciones, todo el tema de la IA, tiene un ecosistema muy potente, ¿no? Pero en este caso y para este proyecto vamos a elegir lo que es AWS. Ahora, AWS también se basa en tres conceptos muy fundamentales, los cuales la computación en la nube, que prácticamente, o en pocas palabras, significa prestarle la computadora de alguien a través de Internet, o de manera más formal, utilizar recursos tecnológicos a través de Internet en lugar de administrarlo físicamente uno. Por ejemplo, en lugar de nosotros comprar servidores o en lugar que las empresas compren sus servidores, harto hardware, inversión, para que guarden archivos, nosotros podemos usar uno de los servicios que vamos a utilizar en este bootcamp, el cual es Amazon S3, en donde nosotros vamos a almacenar datos directamente en la nube sin necesidad de tal vez preocuparnos porque nuestro servidor ya esté a su límite de almacenamiento, se pueda malograr, etcétera. ¿Esto que nos permite? Pues una mayor escalabilidad, una mayor disponibilidad también y un menor mantenimiento de la infraestructura, porque ojo, ya no vamos a mantener infraestructura física, sino bajo un modelo de responsabilidad que trabaja AWS, nosotros podemos solo administrar o solo centrarnos en las operaciones que vamos a realizar, más no en toda la infraestructura física subyacente, que ya lo administra AWS como tal. Entonces, cuando vamos a hablar ya del tema de infraestructura bajo demanda, que es un concepto que no solo AWS maneja, sino también lo maneja Azure, lo maneja GCP, entre otros, este concepto de infraestructura como o bajo demanda o infraestructura es uno de los mayores beneficios que ofrece cloud, porque solo vamos a crear recursos cuando los necesitemos, vamos a escalarlos según la demanda que vamos a requerir y lo vamos a eliminar cuando ya no lo utilicemos. Es decir, solo vamos a pagar por los recursos que vamos a utilizar. Y esto es un concepto que, vuelvo a repetir, no solo se centra en AWS como un cloud provider, sino también lo avala GCP, lo avala Azure, entre otros.
Y esto es un concepto muy importante porque en sí es un modelo de negocio que tiene AWS e incluso otros cloud providers. Pero alguna de las características también importantes de AWS es que él tiene una escala de economía masiva. ¿Qué quiere decir? Él compra e invierte millones de... perdón. Él invierte millones de dólares en cantidades enormes de dólares en su infraestructura, en data centers, a nivel mundial, pero el que nos ofrece precios accesibles a través de sus servicios, ya sea por tiempo de uso, por el almacenamiento de información que realicemos, por la cantidad de datos que transfiramos, y ahí es el donde ve ese retorno de la inversión que realiza, ¿no? Pero nosotros obviamente no vamos a poder eso, no vamos a invertir millones de dólares para poder prestarles los servicios a otras personas, ¿no? Nosotros ya seríamos ese intermediario entre el cloud provider y el usuario final que va a utilizar, ya sea el servicio, ya sea cualquier solución desarrollada en la nube, ¿ok? Entonces, AWS tiene un ecosistema de servicios, al igual que múltiples proveedores en la nube, pero AWS es el cloud provider que tiene más de 200 servicios. Obviamente están diseñados para diferentes soluciones tecnológicas. Por ejemplo, está el almacenamiento en S3, el cual vamos a ver. Está la integración de datos, está el tema de análisis de datos, está el tema de inteligencia artificial. Abarca muchos campos, incluso también abarca desarrollo de software, etc. Y es por eso que AWS es uno de los proveedores con más servicios y el más utilizado y el que tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida que otros cloud providers. Debido a que AWS, al centrarse ya en estos conceptos clave, por ejemplo, data pipelines, ETLs, procesamientos, incluso todo lo que viene arraigado a AWS desde inicios, que es el cloud computing, la infraestructura bajo demanda, es un proveedor en la nube muy importante y obviamente el que podemos aprender de manera más rápida, ya sea en este bootcamp, en un tutorial, o etcétera, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje muy fácil y sobre todo, lo que ya les había mencionado, la práctica en este o cualquier otro proveedor en la nube nos va a permitir dominar esta infraestructura en la nube, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a estructurar la arquitectura de nuestro proyecto? Pues bien, antes de nosotros poder entrar ya a lo que es AWS, la arquitectura del proyecto es muy importante, al igual que en desarrollo de software, realizar una arquitectura de software es primordial para ver qué tecnologías vamos a utilizar, qué patrones vamos a diseñar, etcétera. La arquitectura del proyecto o una arquitectura cloud, ya sea en AWS o en cualquier proveedor cloud, es muy importante porque nos va a definir y nos va a permitir de alguna manera diseñar una infraestructura robusta, una infraestructura de alta disponibilidad y una infraestructura que sea escalable con el tiempo, ¿ok? Entonces, como arquitectura de proyecto para este bootcamp vamos a utilizar 3 servicios e incluso más, pero lo vamos a ver con la marcha, ¿ok? Vamos a ver primero lo que es Amazon S3, que es una capa de almacenamiento o es un servicio que nos permite almacenar objetos y obviamente va a ser la base y va a actuar como un data lake, donde se van a ingestar los datos crudos en formato JSON antes de poder procesarlos. ¿Por qué vamos a elegir formato JSON? Porque necesitamos ver cómo en el proceso ETL que vamos a realizar en Glue, cada paso, por ejemplo, de eliminación de nulos, de duplicados, etcétera, vamos a ir paso a paso y ver cómo estaba anterior a realizar al nodo o el proceso o al cambio que íbamos a realizar durante el proceso de ETL. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos Glue más detallado, ¿ok? Entonces, Amazon S3 para el almacenamiento, AWS Glue, que es un servicio que nos permite realizar procesos ETL porque tiene características muy importantes. Es decir, tiene nodos que nos permiten transformar la información proveniente de un origen y con cada nodo se va a ver tipo su versionamiento de la información que se tenía antes y que se tiene actualmente. Y por último, el último servicio que vamos a utilizar
va a ser Amazon Redshift, que es un data warehouse analítico y serverless, que nos va a permitir almacenar los datos una vez transformados, ¿no? En este caso, Redshift tiene una característica que tiene un almacenamiento columnar que es muy diferente a un almacenamiento en fila, como es una base de datos transaccional, como lo es SQL Server, Postgres, Oracle, etc. Entonces, estos tres servicios son los primordiales en esta arquitectura para este bootcamp, este proyecto, pero va a haber más servicios que vamos a ver. Pero esto ya lo vamos a ver, ir viendo con la marcha, ¿ok? Entonces, después de haber visto ya la arquitectura del proyecto, vamos a crear ya nuestra cuenta de AWS, porque es necesario y en este caso nos va a dar pie para poder elaborar este proyecto y múltiples otros proyectos que nosotros vamos a realizar, ¿ok? Ya sea como prueba, igual esta es una etapa muy importante porque AWS nos va a brindar créditos gratis para utilizarlos en todos sus servicios, pero obviamente tenemos que ingresar, en este caso, una tarjeta de débito, que no debe tener mucho, de alguna manera inicialmente no debe tener mucho dinero para que no, el consumo no sea excesivo y obviamente podamos construir cuantas veces querramos dentro de AWS. Entonces, en este caso, no lo vamos a hacer por slides, sino lo vamos a hacer en vivo, ¿ok? A ver, no sé si pueden acceder cada uno a AWS, les paso el link para que puedan crear su cuenta y siguiendo los pasos que voy a realizar, ¿ok? Me confirman si ya pueden ver el link y pueden acceder para crear una cuenta desde cero. Sí, sí, se puede. Correcto. Entonces, bueno, esta es la interfaz inicial que tiene AWS. Vamos a darle a nosotros a crear cuenta. Acá también después lo voy a dejar, al final de este día le voy a dejar las PPTs del día 1 del bootcamp para que puedan guiarse y tomar notas. Vamos a darle a crear una cuenta. En este caso vamos a ingresar un correo electrónico que nosotros tengamos a la mano. Ya puede ser uno de prueba, un correo electrónico personal de la universidad, etc. En este caso debo elegir este correo electrónico. Acá ingresamos el correo electrónico porque nos va a enviar un código de verificación. También nos va a permitir realizar una autenticación multifactor, ya sea con nuestro correo electrónico o con un número de teléfono que también nos va a pedir. Entonces, acá vamos a poner el nombre de nuestra cuenta de AWS. Para efectos, o bueno, siempre utilizo de prefijo lo que es AWS para tener en cuenta que estoy creando una cuenta en este proveedor cloud y va a ser mi cuenta principal, ¿ok? Entonces va a ser AWS, me colocaré Brian, Bootcamp, listo. Bueno, no sé si están siguiendo estos pasos, igual me avisan si hay alguna duda que tengan, yo los puedo responder, no hay ningún problema. Bueno, una vez que ya ingresemos nuestro Gmail y nuestro nombre de nuestra cuenta de AWS, vamos a darle a verificar dirección de email. Nos va a llegar un correo, perdón, un código a ese correo que hemos digitado. Vamos a copiar el código. Es este el código, lo verificamos y listo. Ya está validado nuestro correo electrónico. Ahora lo que falta es ingresar nuestra cuenta de AWS. Ojo, cuando creemos una cuenta en AWS, hay que tener en cuenta sus reglas para crear un password. Por ejemplo, debe tener letras en mayúscula, letras en minúscula, números y caracteres que no sean alfanuméricos. Entonces, bueno, voy a poner una contraseña sencilla. Listo. Una vez ya teniendo la contraseña de nuestra cuenta principal de AWS, el siguiente paso que va a hacer es, a ver, ya, este es un paso muy importante, ¿ok? Porque nos va a pedir ingresar o no una tarjeta de crédito. Yo les recomiendo que ingresen una tarjeta de crédito donde no, perdón, una tarjeta de débito, ojo, crédito no les recomiendo una de crédito, una de débito,
una donde sea de ahorros, etcétera, pero que no tengan un monto de dinero fuerte, ¿ok? Para que puedan tener esa cuenta de AWS y utilizarlo las veces que quieran. En este caso, el plan que vamos a elegir va a ser el plan de pago. Vamos a recibir, como nos dan las características, $200 de créditos. Va a incluir servicios seleccionados gratis, carga de trabajo escalables y un acceso total a todas las características de AWS. ¿Por qué no elegimos el plan free? Porque una, son 6 meses. Dos, no nos va a incluir todos los servicios y características de AWS. Así que es como si tuviéramos segunda demo y se nos acaba el tiempo y pues no es beneficios. Así que yo les recomiendo que ingresen, bueno, seleccionen la opción de Paid. Y aquí sí yo tengo acá un truco, que es, por ejemplo, cada vez que ustedes creen una cuenta de AWS con una tarjeta de crédito, ustedes pueden, por ejemplo, se les acaban los créditos o ya AWS les empieza a cobrar $1, $2, $3, pues lo que pueden hacer es crearse otra cuenta, seguir estos mismos pasos, volver a ingresar su misma tarjeta de crédito a AWS y pues ya tienen otra cuenta desde cero. No hay ningún problema. AWS no tiene restricciones con ingresar la misma cuenta perdón, el mismo número de la tarjeta de crédito. Así que pueden tener una infinidad de cuentas de AWS, obviamente teniendo un correo de Gmail válido, etcétera, que utilicen. Y la misma tarjeta de crédito lo pueden tener para sus 10, 20 cuentas, ¿no? Es lo que yo utilizo para realizar ciertos laboratorios, ciertos proyectos donde necesito romper y necesito que el consumo de los créditos exceda estos $200. Entonces, vamos a darle a elegir este plan de pago. Como ya les había mencionado, nos va a pedir nuestra información de contacto. En este caso voy a ingresar mi nombre, ¿no? El nombre de la organización es opcional, así que no hay ningún problema. En este caso, sí deben ingresar un número de teléfono válido. Yo voy a ingresar el mío. En este caso, el país obviamente es Perú. Esta dirección puede ser, no sé. Vamos a ponerlo. ¿Listo? A ver, la ciudad, pues, soy de Trujillo, provincia, creo que es el revés. Sí, no, es el revés. Y bueno, pues el código es 13001. Entonces, yo tengo todos estos datos. Yo sé el número de teléfono que te nos va a servir más adelante para realizar una autenticación multifactor, una dirección válida, la ciudad donde se encuentre, y listo. Aceptamos que todos los términos de AWS y pues le damos a siguiente. Ahora, el siguiente paso, aquí es donde nos va a pedir ya la tarjeta de crédito. En este caso sí voy a dejar de compartir esta pantalla, porque no quiero que tampoco me suceda algo inesperado. Así que esto, mientras voy creando este paso, lo voy mostrando esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a llenar los campos de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, este número de tarjeta de crédito que es ficticio, igual que el mes de expiración, igual que el código de seguridad, etcétera. Mientras voy ingresando por acá para crear la cuenta de AWS. Más bien, si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando, consultando. No hay ningún problema, porque todavía estamos en esta etapa de creación de la cuenta de AWS. ¿Tienen alguna duda que quieran realizar? Pues bien, voy a ir llenando todos estos pasos. Listo, creo que ya está. Veamos. Pues listo. Una vez que ya hemos completado los campos que se requieren en la tarjeta de crédito, ahora sí vamos a poner esta pantalla. Vamos a tener que confirmar la identidad. En este caso, el número de teléfono que hemos ingresado nos va a servir para que AWS valide que realmente estamos utilizando
una cuenta real y que no seamos bots, ¿ok? Vamos a enviar un mensaje de texto a nuestro teléfono que hemos ingresado. En este caso me va a llegar un código de seguridad. Quiero ver, estoy revisando mi móvil. A ver. Listo, ya me llegó el código de seguridad. Voy a tener que ingresarlo. En este caso es 31. Listo. Entonces, el siguiente paso, ya como podemos ver acá, nos va a brindar créditos gratis, 200 créditos gratis por una nueva cuenta y 100 por completar ciertas actividades que pongamos en el cuenta, ¿ok? Vamos a darle a confirmar. En este caso es un plan de soporte básico. Este plan de soporte es para que AWS o personas del equipo que trabajen dentro de AWS, vuelvo a repetir, no puedan dar cierto soporte al tener alguna duda de cómo crear un servicio, etcétera, pero obviamente este es un cobro adicional. En este caso, este plan de soporte mayormente lo utilizan las empresas debido a que bueno, tratan de ahorrar tiempo con crear servicios, con crear todos estos proyectos que incluyen los servicios de AWS y pagan por un soporte para que puedan ayudarlos y facilitarlos en la creación de estos proyectos. Así que nosotros es un soporte básico, gratuito, porque no necesitamos ayuda de nadie, sino que nosotros vamos a hacer lo mismo que vamos a construir, vamos a tener que romper, borrar y crear todo desde cero, ¿ok? Porque esa es la idea. La idea es que nosotros siempre en un proveedor cloud, ya sea AWS, GCP o Azure, como estamos iniciando y como estamos en constante aprendizaje, el romper, el borrar, el crear de nuevo, siempre va a ser un ciclo que vamos a repetir hasta que ya tengamos experiencia y obviamente tengamos los cuidados necesarios, las arquitecturas pendientes y todo lo necesario para poder construir un proyecto sólido en AWS. Entonces, vamos a darle a completar todo ese tema del registro de una cuenta de AWS y listo. Está construyéndose nuestra cuenta de AWS y automáticamente ya vamos a poder ingresar. Solo esperamos un tiempo más para que se termine de construir nuestra cuenta y listo. Ya creamos nuestra cuenta de AWS, ya estamos dentro. Ya nosotros podemos romper, podemos borrar, construir todo y hacer experimentos, laboratorios que se nos venga en mente. ¿Ok? No sé si tienen algunas dudas aquí sobre el registro de la cuenta para seguir con el slide. ¿Tienen alguna duda? Pues bien, parece que no. Así que vamos a continuar, ¿ok? Ahora, una vez ya creado la cuenta de AWS y vamos a poder trabajar directamente con lo que es con lo que es AWS y todos sus servicios, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es cómo es que AWS está construido o cómo se representa la infraestructura global que tiene AWS. Porque muchas veces, y he visto así en sesiones, en clases, que no explican, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a construir un proyecto en AWS, pero no te explican cómo está o cómo es la infraestructura de AWS como tal. Y muchas veces al empezar a trabajar en cloud, pensamos que es simplemente crear servicios y listo, pero en realidad todos esos recursos se están ejecutando físicamente en data centers alrededor del mundo. Por eso es que AWS organiza su infraestructura en tres conceptos muy claves. Hay muchos conceptos, pero para abarcarlos nos va a tomar mucho tiempo. Así que me centraré en los más primordiales, los cuales son las regiones, las zonas de disponibilidad y los data centers como tal. ¿Ok? Estos tres niveles o estos tres conceptos son los que permiten que los servicios en las nubes sean escalables, altamente disponibles y tolerantes a fallos. Entonces,
antes de nosotros empezar a crear recursos para el pipeline de datos, vamos a entender rápidamente cómo funciona esta infraestructura global. Primero, AWS, tengamos en cuenta que está presente en todo el mundo, al igual que GCP, al igual que Azure, etc. Está presente en todo el mundo. ¿Ok? Y la primera capa, o la capa general, por así decirlo, el nivel general, sobre el cual, donde el usuario, no sé si podemos ver acá, al usuario interactuando con la nube de AWS, y por detrás AWS presenta toda esa infraestructura. En este caso, AWS presenta lo que son el concepto de regiones. ¿Qué son las regiones? Pues son ubicaciones geográficas físicas alrededor de todo el mundo, donde se encuentran los data centers y zonas de disponibilidad. Ahora, si nosotros buscamos, por ejemplo, podemos salir de acá, a ver, regresamos acá y buscamos, a ver, quiero ocultar esto, ya, buscamos regiones de AWS, ¿ok? Para entenderlo más claro que con el slide. Entonces, las regiones son estas zonas geográficas que se encuentran alrededor de todo el mundo. Todos estos puntos son las regiones que AWS tiene bajo su merced y sobre la cual tiene toda su infraestructura trabajando las 24 horas del día. Ahora, AWS en estas regiones, ¿cómo las interconecta? Pues mediante cables submarinos que van de punto a punto interconectando todas sus regiones, ¿ok? Entonces, como veíamos el concepto del slide, ¿qué es la región? La región es una ubicación geográfica física que va a almacenar data centers en zonas de disponibilidad, ¿ok? Estas son las regiones. Por ejemplo, tenemos las regiones de México, las regiones de Estados Unidos, del norte de California, norte de Virginia, Ohio. Son regiones que están dispersas en diferentes partes y ciudades del mundo, ¿ok? Entonces, ya entendimos el concepto de lo que es la región. Pero ahora, dentro de la región consta de zonas de disponibilidad, que AWS maneja al mínimo 3 zonas de disponibilidad por cada región. Y ahora, ¿qué son las zonas de disponibilidad? Pues las zonas de disponibilidad son zonas estratégicas ubicadas en las regiones de AWS. O sea, además de que AWS se divide en regiones a nivel de todo el mundo, estas regiones internamente cuentan con zonas de disponibilidad. Esta zona de disponibilidad, como podemos ver aquí en la imagen, pueden ser 3 a más zonas de disponibilidad. Esta zona de disponibilidad, ¿qué almacenan? Pues los data centers que almacenan los servicios sobre los cuales trabajamos en AWS. Ahora, cada zona de disponibilidad está ubicada de manera estratégica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si alguna zona de disponibilidad llegase a fallar, las otras 2 zonas de disponibilidad puedan tomar el mando y seguir ejecutando con normalidad sin que el usuario vea esa afectación que ha pasado. No sé si escucharon las noticias el año pasado de la caída de los proveedores cloud. Se cayó GitHub. Perdón, GitHub es una plataforma de desarrollo de código en la nube. Pero se cayó Azure, se cayó AWS. No sé si vieron las noticias o se enteraron por internet de la caída de AWS. Sí. Ya. AWS, eso es una de las desventajas porque, bueno, en las caídas que se han tenido han afectado zonas que yo recuerde, había afectado US One, me parece que era el norte de Virginia, que era la zona más utilizada, o que es la zona más utilizada en AWS, y tuvo una de las caídas más importantes, donde medio internet se vino abajo. Y ahí vemos también una de los sesgos que existe al trabajar con nube, porque también como tiene sus pros, tiene sus contras el trabajar con la nube, debido a que este tipo de fallas que puedan ocurrir o ocurran tal vez 1 o 2 veces al año son muy perjudiciales, porque muchas empresas, de alguna manera, piensan que nunca la infraestructura en la nube se va a caer o que nunca la nube se va a caer. Y esto es un sesgo porque solo pensamos en arquitecturas monolíticas, hablando ya del tema de nube, pero no hablamos de arquitecturas multicloud, que a partir de esas caídas que tuvo AWS es donde hicieron alianzas. Por ejemplo, la última alianza que tuvo
para multicloud es con GCP. Y también hay un tema con GCP que debemos tener en cuenta para poder mantener la conexión entre ambos proveedores cloud. ¿Ok? Pero bueno, ya vimos lo que es la región, la zona de disponibilidad y los data centers, pues que son esos servidores o esas instalaciones de dispositivos de hardware ultra potentes donde se almacena todos los servicios de AWS frente a los cuales trabajamos. ¿Ok? Ahora, si han estado atentos, yo los quiero realizar una pregunta y quiero ver si me responden. Si alguien sabe si AWS tiene uno o varios data centers alrededor del mundo, no sé si me puede responder. Yo creo que tiene muchos o no. Claro, tiene muchos, porque este, cada zona de disponibilidad, digamos en cuenta que tiene de uno a varios, a tres, a incluso más data centers. Supongamos que tiene en promedio 3. Por zona de disponibilidad, en una región son 9. Y en este caso a nivel mundial ya son varios data centers, harto hardware con una potencia de cómputo inimaginable, sobre el cual ya trabaja todos estos servicios de AWS. Entonces, ya entendimos la infraestructura de AWS y cómo es que está organizado. Pero ahora, surge una pregunta importante. ¿Cómo es que vamos a utilizar realmente nuestra cuenta de AWS teniendo este concepto clave anterior de las regiones, la zona de disponibilidad y los data centers? Bueno, y es ya un concepto dentro, ¿no? Ahora bien, dependiendo del contexto, AWS puede utilizarse bajo dos enfoques, como yo lo denomino enfoques. No sé si tiene otro tipo de término que le podemos denominar, pero dejémoslo en enfoques, ¿ok? El enfoque personal y el enfoque organizacional. A ver, el enfoque personal es cuando una sola persona o un pequeño equipo utiliza una cuenta de AWS para desarrollar proyectos, realizar pruebas, aprender servicios o desplegar aplicaciones pequeñas, ¿no? En este caso, normalmente se trabaja dentro de una sola cuenta y la administración es más sencilla. Por ejemplo, acá yo había puesto el enfoque personal de AWS mayormente se utiliza o es utilizado por freelancers en ingeniería de datos, en desarrollo de software y en muchos otros roles. Y es el enfoque sobre el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque uno, no pertenecemos, o yo o incluso ustedes, no pertenecen a una organización sobre el cual puedan moldear toda la infraestructura en AWS. Dos, tal vez estemos recién empezando en el mundo de cloud y estemos de alguna manera teniendo ese temor para ver si es lo nuestro o no, y el enfoque personal es mucho más adecuado. Y este enfoque personal, por lo que veo en muchos casos, en muchas sesiones que también he visto, lo utilizan, pero de una manera abstracta, no lo dicen. ¿Sabes qué? Yo estoy utilizando el enfoque personal porque para personas que sean freelancers, que trabajen como desarrolladores, como ingenieros de datos o incluso otros roles de data, es más sencillo. Ahora, existe también el enfoque organizacional, ¿no? Que es el que mayormente las empresas utilizan. Aquí ya no hablamos de una sola cuenta, sino hablamos de múltiples cuentas organizadas y administradas de manera centralizada. Esto permite, de alguna manera, separar ambientes como desarrollo, pruebas, producción, etc. Ahora, el enfoque organizacional en AWS es como representar toda la infraestructura o todo el organigrama de alguna manera de nuestra empresa en AWS. ¿Por qué? Porque vamos a tener unidades organizativas que pueden representar departamentos de una organización, por ejemplo, logística, desarrollo, datos, administración, etcétera. Y AWS en el enfoque organizacional tiene este plus, este plugin que nos va a permitir representar la organización o la jerarquía que tiene nuestra empresa en su infraestructura. Obviamente nos va a brindar muchas más características, nos va a brindar una administración centralizada,
nos va a brindar un control más seguro, porque ya no vamos a trabajar con una sola cuenta, sino vamos a trabajar con múltiples cuentas que se van a encontrar en diferentes departamentos o la representación de departamentos de nuestra organización. Por ejemplo, acá podemos ver un departamento o una unidad organizacional, como se conoce en AWS. Tenemos la unidad organizacional de seguridad, de producción, de desarrollo. Tenemos también una centralización en todas las cuentas. Tenemos una cuenta root. Tenemos los grupos de usuarios, etcétera, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos políticas de control de servicio, donde ya no aplicamos políticas a nivel de cuenta, sino aplicamos políticas a nivel de departamento, o por así decirlo, la representación de un departamento de una empresa en AWS. ¿Ok? Este enfoque, como ya lo había mencionado, es orientado a organizaciones y startups medianas en diferentes ambientes. Ahora, quiero también preguntarles o a cuántos de ustedes es la primera vez que están utilizando AWS o ya han venido utilizando AWS ya sea en la universidad o en el trabajo actualmente. No sé si tienen no sé si me pueden responder en esa pregunta. Si ya utilizaron AWS o es su primera vez. Correcto, primera vez. Ya. Y obviamente este tipo de explicación tiene que quedar bien cernido, porque si uno se va a orientar, ya sea en cualquier proveedor cloud, sin que conozca sus conceptos bases, cómo se estructura, cuál es su infraestructura, nos vamos a perder. Y obviamente le vamos a terminar diciendo, no, esto no es lo mío y vamos a quitar del camino este aprendizaje que es muy interesante. ¿Ok? Entonces, los enfoques de AWS, personal y organizacional. El que vamos a trabajar nosotros es el personal, ¿ok? Porque actualmente no representa o no estamos trabajando por una empresa y obviamente necesitamos construir, necesitamos romper todo, volver a construir para poder tener experiencia en este proveedor cloud. Entonces, modo personal, check. Sigamos. Ahora, hay que tener algo importante, ¿no? Hace un momento mencionábamos algunas buenas prácticas cuando trabajábamos con AWS, el cual es primero tener en cuenta todo este enfoque, ya sea organizacional o personal. Pero, además de ello, una de las buenas prácticas iniciales que debemos tener en cuenta es que debemos activar la autenticación multifactor y debemos hablar del usuario root. Para esto voy a salir del slide y me voy a ir a la cuenta de AWS que he creado anteriormente. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, ahora nosotros que nos registramos, por ejemplo, ya automáticamente AWS se enfoca como en el enfoque personal, digamos. Sí, automáticamente sí. Ok, Sí, si nosotros queremos, claro, gracias por la pregunta. Si nosotros queremos ya entrar en el modo organizacional, hay un servicio que se conoce como AWS Organization. Es este servicio. Cuando nosotros de alguna manera habilitemos el servicio o creemos una organización dentro de nuestra cuenta de AWS que acabamos de crear, automáticamente vamos a de alguna manera desbloquear todas estas features o características para poder nosotros centralizar o administrar de una forma más centralizada y representar de alguna manera la infraestructura de nuestra organización en AWS. ¿Ok? ok, perfecto. Bien. Entonces, como ya había mencionado, algunas buenas prácticas iniciales que debemos tener en cuenta y las cuales voy a mencionar, ¿ok? Cuando nosotros creamos por primera vez nuestra cuenta de AWS, siempre decimos, ¿sabes qué? Bueno, ya estoy acá, ahora voy a empezar a utilizar, a romper todo, a crear, etcétera. Pero esa es una buena práctica, porque el usuario inicial con el cual se crea nuestra cuenta es un usuario root. Es decir, este usuario root, por defecto, se crea con la cuenta de AWS, pero solo va a ser útil para configurar la cuenta y la facturación. Es decir, no debemos utilizar este usuario para crear un servicio, por ejemplo, para desarrollar todo
pipeline de datos que vamos a ver en el bootcamp, no vamos a utilizar este usuario. ¿Por qué? Porque es una mala práctica. Este usuario root, o por así decirlo, el papá de los usuarios dentro de nuestra cuenta, solo se va a utilizar para configurarla como tal y ver el tema de la facturación. Y también vamos a ver el tema del MFA a través de este usuario administrador, ¿ok? Si nosotros queremos de una vez trabajar con AWS y sus servicios, una buena práctica es crear, o como yo le denomino, un superusuario. Es decir, otro usuario diferente a este que tenga también los permisos de administrador y que recién en ese usuario podamos trabajar y crear todo lo que querramos dentro de AWS. ¿Ok? Pero para ello hay que tener en cuenta algo muy importante, que es dónde voy a crear yo este superusuario o voy a manejar ese tema de administración de servicios con otro usuario. Pues lo vamos a ver en este servicio. Identity and Access Management. Este servicio es el que nos va a permitir gestionar identidades y controlar los accesos dentro de AWS. A través de este servicio, nosotros vamos a poder crear los usuarios, como lo que había mencionado anteriormente, para crear el usuario o el superusuario para la administración de servicios. Vamos a poder agrupar usuarios, vamos a poder definir roles y establecer políticas de permisos que en sí son, claro, es un conjunto de permisos que un usuario o un servicio como tal va a poder realizar. En otras palabras, todas las buenas prácticas que hemos visto acá las vamos a aplicar, ¿ok? Pero mediante este servicio, que es el primer servicio que vamos a ver de este bootcamp y frente al cual también se va a basar el pipeline de datos que vamos a crear. Ahora, este servicio de IAM podemos definirlo en una sola pregunta. ¿Quién puede hacer qué sobre cuáles recursos? Es decir, ¿quién, una persona, yo, Brian, puedo realizar qué acciones? ¿Sabes qué? Yo voy a definir que Brian solo pueda leer y escribir algo dentro de un servicio de AWS, que son los recursos. Por ejemplo, también puedo decir, ¿sabes qué? Martín solo va a poder eliminar algo dentro de un servicio de AWS. Y así es como nosotros representamos el servicio de IAM mediante esta pregunta. ¿Quién, un usuario, un servicio, puede hacer qué? ¿Qué acciones o permisos tiene? Lectura, escritura, para borrar, para listar, etcétera. ¿Sobre qué recursos? ¿Sobre qué servicios de AWS? Entonces, una característica importante, y ya para entrar de lleno a lo que es IAM en la cuenta de AWS que hemos creado, es el principio del mínimo privilegio. El principio del mínimo privilegio sigue esta pregunta sobre la cual se basa IAM. ¿Quién puede hacer qué sobre cuáles recursos? Es decir, solo va a otorgar permisos estrictamente necesarios para que el servicio funcione. Es decir, como ya había mencionado, de la pregunta ¿quién puede hacer qué sobre cuáles recursos? Este principio se aplica. ¿Sabes qué? El usuario A solo va a poder leer, el usuario B va a poder eliminar y el usuario C va a poder escribir. Todos se van a regir a las tareas que realiza en su organización o como él lo prefiera. ¿Ok? No va a tener más permisos de los que solo está establecido por hacer. Entonces, vamos a ir a aplicar estas buenas prácticas iniciales, las que había mencionado anteriormente, en lo cual es el usuario, el superusuario, un usuario administrador que va a permitir la administración de los servicios dentro de AWS. Entonces, vamos a ir a buscar el servicio de Identity and Access Management o IAM como tal. Vamos a ingresar a este servicio. Y obviamente una de las primeras prácticas es activar la autenticación multifactor, que es agregar un número de teléfono o un teléfono como tal que nos permita a través de Google Authenticator ingresar siempre que nos registremos o siempre que iniciemos sesión en AWS
nos va a pedir un código de seguridad para verificar que somos nosotros los que estamos accediendo a esa cuenta de usuario root. A ver, vamos a tratar de apaciguar y dar al lugar esta buena práctica. Vamos a realizarlo. MFA, vamos a poner MFA, Ryan Mobile. Listo. En este caso vamos a utilizar una aplicación de autenticación. Yo estoy utilizando lo que es Google Authenticator. A ver, voy a ingresar acá a Google Authenticator y voy a registrar esta nueva cuenta para que me pueda generar un código de seguridad y pueda habilitarse ya la autenticación multifactor, ¿no? Voy a elegir una aplicación de autenticación, voy a darle a siguiente. En este caso, desde mi aplicación, yo voy a escanear un código QR que me va a mostrar acá. Voy a habilitarlo. No sé si todos están en este paso de la autenticación multifactor, si no, puedo explicar algo de otro tema mientras realizamos. ¿Tienen alguna duda? Yo lo estoy haciendo con Microsoft Authenticator y también va. Claro, correcto. Puede ser Microsoft Authenticator, Google Authenticator. No hay ningún problema. Bueno, debemos ingresar el código de virtual. A ver, Mobile Redmi. Listo. Para acá voy a ingresar el código de seguridad que me pide. 312-421. Acá lo mismo. Acá ha cambiado. Algo de tener importante que esos tipos de autenticación multifactor son muy seguros al momento de ingresar a una cuenta de usuario administrador, porque ya los proveedores cloud, ya sean Azure, GCP o en este caso AWS, van a validar que nosotros estemos correctamente logueados y no nos restrinja de alguna manera, ¿ok? A ver, creo que hay un error. Hay que usar de nuevo el código. Creo que hay que poner los dos códigos seguidos. Sí, 85. A ver, sí, voy a tratar de hacer eso. Parece que hay un error. Bueno, para no hacerlo ya tan extenso esta parte, lo voy a omitir de alguna manera, ¿ya? Y de ahí lo voy a activar, el factor de la autenticación multifactor. Entonces, ya habiendo realizado este factor, autenticación multifactor, ¿cuál es el siguiente paso? Pues crear el superusuario o el usuario que va a permitir la administración de todos los servicios y sobre el cual nosotros vamos a crear. Entonces, vamos a ver que el servicio de IAM posee lo que había mencionado, usuarios, grupos de usuarios que en este caso van a representar a las personas o aplicaciones externas que van a necesitar entrar o ingresar a AWS, los roles que son las identidades temporales con permisos que se asumen de manera dinámica, las políticas, que son un grupo de permisos que van a definir qué es lo que van a poder hacer los usuarios con ciertos servicios. En este caso, las políticas podemos nosotros crear una política personalizada o podemos agregar políticas que son administradas por AWS. Pero como vamos a crear ahorita un superusuario o un usuario para la administración de los servicios, vamos a crear un usuario, vamos a irnos a la parte de users, create user y vamos a crear el superusuario. Entonces, para este superusuario o usuario que va a administrar los servicios de AWS, vamos a poner un nombre, Brian Sub. ¿Ok? Listo. Ahora, acá hay una opción que nos va a permitir al usuario acceder o no a la consola de AWS. Pero, ¿qué es la consola de administración de AWS? Es todo esta web a la cual habíamos ingresado inicialmente, iniciamos sesión, etc. Todo esto es la consola de administración de AWS.
esta es una de las formas para acceder a crear servicios, a crear recursos dentro de AWS. La segunda forma la podemos hacer mediante la Closed Shell, que no sé si pueden ver este icono de la terminal. Es la terminal de AWS, que es la segunda forma de cómo podemos acceder. Y la tercera forma es mediante el SDK de AWS, que es el Software Development Kit, que nos permite conectar nuestras aplicaciones, APIs, sistemas completos que tengamos de nuestra organización o de proyectos personales a los recursos y conectarnos a AWS para poder utilizar desde nuestras aplicaciones servicios de AWS. Es decir, yo puedo conectar mi aplicación, supongamos, un sistema transaccional que registre cada día usuarios, pues yo puedo enviar estos usuarios al servicio de S3 para que se realicen los backups de seguridad. ¿Ok? Esa es una integración que se puede hacer con el SDK. Entonces, como vamos a crear el superusuario o el usuario para administrar los servicios de AWS, vamos a permitirle el acceso a la consola de AWS. En este caso, voy a brindarle una contraseña personalizada porque también es recomendable que la contraseña se autogenere o incluso podemos utilizar servicios como KMS. Vamos a generar una contraseña personalizada. En este caso debe ingresar una contraseña sencilla. Listo. Bueno, a ver. Quiero ver si está correctamente ingresado. A ver, quiero ver por acá. Listo. Entonces, bueno, esta opción al momento de crear el usuario nos va a permitir que, al momento que el usuario se inicie sesión, le va a decir, ¿sabes qué? Como has iniciado sesión, vas a cambiar de nuevo la contraseña, ¿ok? Esa es una práctica muy recomendada. Y bueno, en este caso yo lo voy a deshabilitar para poder avanzar con el tema de IAM. Entonces, el nombre del superusuario, o vuelvo a repetir, el usuario que va a administrar todos los servicios de AWS, se va a llamar por ahí en subroot. Le vamos a dar permisos a la consola de administración. Le vamos a brindar una contraseña y le vamos a dar en siguiente. Ahora, para nosotros brindarle permisos a este usuario, nosotros podemos, primero, agregarle un grupo, porque el grupo de usuarios dentro de AWS, por ejemplo, si nosotros creamos un grupo de desarrolladores, creamos un grupo de networking, creamos un grupo de administración. Estos grupos van a agrupar los usuarios, pero los permisos se le van a agregar solo al grupo, no a un usuario uno por uno, sino a un grupo de usuarios, como voy a repetir. Pero en este caso, como estamos creando un usuario desde cero, no tenemos un grupo de usuarios al cual vamos a agregarle, pues no elegimos esta opción. Tampoco vamos a elegir copiar permisos porque no tenemos permisos adicionales que tengamos frente a otro usuario. Sino le vamos a agregar una política directamente, attach policies directly. En este caso, alguno podría pensar, ¿no? ¿Sabes qué? Si este usuario va a administrar todo, entonces yo le voy a dar todos los permisos de AWS, los 1452, o lo de esta lista, los 20 primeros. Pues no, hay una política que es administrada por AWS, la cual ya brinda los permisos de administrador solo para administrar servicios, el cual se le denomina Administrator Access. Si nosotros elegimos esta política para este usuario, el usuario va a poder administrar cualquier servicio dentro de AWS. Entonces, hemos creado nuestro usuario y el permiso que le vamos a asignar es Administrator Access, porque tiene un acceso de administrador. Entonces, vamos a darle en siguiente. Vamos a ver que todos estos datos o la revisión, una preview de todas las configuraciones que hemos hecho para este usuario, pues tenemos el nombre, qué permiso le hemos agregado y le vamos a dar en crear usuario. Listo, una vez creado el usuario, es recomendable que descarguemos sus credenciales y las almacenemos en un lugar seguro. En este caso yo voy a almacenar acá, documentos, vamos a ir acá con Novatec, día 1, credenciales. Listo, ya tenemos las credenciales y para
verificar que todo esté correctamente, voy a abrir el navegador de Edge para ingresar acá a este superusuario. Vamos a copiar la URL. Vamos directamente a pegarlo aquí e ingresamos. Como podemos observar, ya estamos ingresando mediante un link que nos brinda ya la cuenta del usuario o el ID del usuario que hemos creado. Y ahora lo que nos falta ingresar solo es el nombre de usuario, que vamos a ingresar por acá. Y el password también, que lo vamos a copiar. Listo, vamos a dar a iniciar sesión. Como no hemos habilitado la opción para que nos pida cambiar de contraseña, pues normal, vamos a ingresar. Entonces, ya estamos en nuestro superusuario y es aquí, en este usuario, donde vamos a realizar todas las configuraciones de este bootcamp. Todas las configuraciones que vamos a ver del pipeline de datos, desde S3, Redshift, Glue, IAM también, porque vamos a utilizar el servicio, vamos a seguir utilizando el servicio de IAM para crear políticas posteriores, ¿ok? Entonces, ya estamos dentro de este superusuario. Vamos a pasar ahora a las slides. Y bueno, ya pasamos las buenas prácticas y las realizamos. Ya sabemos que es el servicio de IAM. Y el primer paso que vamos a realizar es el de crear un rol. Por ejemplo, aquí está. El rol se va a llamar Rol Project S3 Glue Redshift. ¿Ok? Vamos a ir entonces al superusuario. Vamos a ir al servicio de IAM. Y vamos a ver que acá, obviamente acá también se tiene que agregar el factor la autenticación multifactor. Tenemos que agregarlos al usuario raíz, etc. Entonces, nosotros ya como primera parte del proyecto, lo que vamos a hacer es crear el rol para que los servicios o el servicio de Glue que vamos a utilizar más adelante pueda acceder al servicio de S3 sin ningún problema y el servicio de Redshift también sin ningún problema. Entonces, vamos a ir acá a personas, en este caso porque está en español. Vamos a ir a crear, eh, vamos a crear el rol. A ver, eran roles. El nombre, lo sabemos, rol project S3 Glue. Vamos a darle acá a crear un nuevo rol. Y vamos a elegir en este caso el servicio de Glue, porque es una de las primeras configuraciones que vamos a realizar. Y este rol obviamente va a estar asignado a lo que es Glue para que pueda conectarse de manera segura al servicio de S3 y al servicio de Redshift. Vamos a darle a siguiente. Y en este caso nos va a permitir o nos va a dar la opción de elegir una política. Pero la política aún no la hemos creado. ¿Por qué? Porque la política que vamos a crear va a ser una política personalizada. Esta política personalizada va a contener este permiso, que es AWS Glue Service Role, que es una política administrada por AWS y una política personalizada, la cual vamos a crear nosotros. Entonces, para poder entender cómo va el flujo de IAM, hemos creado ya el usuario. Podemos verlo acá. Hemos creado el usuario o en personas, ya tenemos el usuario. La siguiente estructura jerárquica de lo que siguen los usuarios son los roles, las políticas. Y esto es prácticamente toda la parte primordial del servicio de IAM. ¿Ok? Entonces, vamos a entender primero la política y su sintaxis. La política, que es el conjunto de permisos que se le va a asignar a un usuario. En este caso, voy a mostrarles de esta manera porque si los muestro en el Visual Studio Code, no se va a ver correctamente. ¿Ok? Entonces, la política no es más que un archivo JSON que nos va a permitir o denegar ciertas acciones y lo vamos a ver en esa sintaxis. ¿Ok? Entonces, la política en IAM, como vuelvo a repetir,
va a brindar un conjunto de permisos a un usuario sobre ciertos recursos. ¿Ok? Entonces, primero debemos establecer la versión de la política. Esta versión 2012-10-17 es una versión estándar de políticas de AWS, una que ha ido en constante cambio desde hace años y que hoy esta versión ya es estable y es estándar para todas las políticas que realicemos en AWS. El segundo campo, la segunda clave, porque recordemos que el JSON es como un diccionario en Python también que tiene una clave y un valor dentro de un diccionario, dentro de llaves. Entonces, el primero fue la versión, clave, valor. El segundo componente es el statement, que es la clave, el statement, donde aquí dentro de una lista vamos a aplicar todas las reglas que nuestra política de IAM va a requerir. En este caso, cada regla va a tener un nombre de la regla o un identificador. Además, la regla va a permitir o va a denegar con un allow o un deny ciertas acciones que el usuario o el servicio pueda realizar. Entonces, siguiente componente es el principal. ¿Qué es el principal? Pues va a permitir definir a qué usuario le vamos a brindar esa regla. Y esto es útil en políticas donde se utilicen S3 o el bucket, que lo vamos a ver más adelante. El principal también contiene componentes como quién va a poder acceder a ellos. Entonces, si vamos a acceder desde una cuenta de AWS, pues vamos a ingresar el ARN o el Amazon Resource Name del usuario. ¿Ok? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, dentro de la regla vamos a ver, ya tenemos el nombre de la regla, si va a permitir o va a negar, quién va a poder realizar esta acción y ahora qué acción va a realizar. Este parámetro de acción o este componente va a tener como valor el nombre del servicio y la acción que va a realizar. Este de acá ya lo vamos a explicar. Lo vamos a ver en funcionamiento. El siguiente paso. El recurso sobre el cual el usuario va a realizar estas acciones pertinentes. Y también tenemos una condición dentro de la política de IAM. La condición es como un extra que nos permite aún restringir más, porque ojo, esta política nos permite cumplir el principio de mínimo privilegio que habíamos explicado anteriormente con el servicio de IAM. Así que esta condición, bueno, para este ejemplo, vamos a elegir que solo sea accesible desde la dirección de IP de este origen. Entonces, aquí es donde tenemos ya la sintaxis de la política de IAM, pero para entenderlo mejor vamos a ir al link de recurso. Vamos a acceder acá. Ahorita lo voy a copiar en un archivo JSON para mostrarlo de manera correcta cómo está estructurada la política de IAM. Y a ver, no sé si se puede ver la política de IAM en VS Code. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se ve. Correcto. Esta es la política personalizada que vamos a utilizar a lo largo del proyecto y sobre la cual ya trabaja ciertos servicios con ciertas restricciones y obviamente aplicando el principio de mínimo privilegio que habíamos visto en IAM. ¿Ok? Tenemos la versión, tenemos el statement, que es el conjunto de reglas. Primero acá tenemos una regla donde solo se va a permitir listar todo lo del bucket. El bucket en este caso pertenece al servicio de S3. ¿Sobre qué recursos? Y así vamos a ir viendo las demás reglas. Por ejemplo, acá vamos a permitir que solo se escriban los objetos y puedan realizar, por ejemplo, traer objeto, cargar un objeto, eliminar un objeto, sobre qué bucket, sobre qué recurso, pues es sobre el que vamos a configurar más adelante. Tenemos otra regla que esta os voy a explicar cuando veamos el servicio de Glue mañana. Mañana ya vamos a poder ver el servicio de Glue. Entonces, vamos a crear como tal ya el rol. Vamos a ir a este servicio. Bueno, vamos a ir a este usuario, este superusuario para la administración de servicios de AWS. Vamos a darle a crear política.
En este caso no lo vamos a hacer visual porque ya lo tenemos en un formato JSON. Vamos a copiar el JSON que teníamos anteriormente y que les había mostrado. Y lo vamos a pegar acá. Listo. Esta es toda la política personalizada que vamos a utilizar. Vamos a darle a siguiente. En este caso la política la vamos a poner política personalizada. Política personalizada. Política glue personalizada. Porque esta política va a hacer referencia al rol que va a utilizar glue. Así que política glue personalizada tiene estos, bueno, va a permitir ciertas acciones sobre ciertos recursos y vamos a darle a crear política. Entonces, creamos la política, ahora vamos a crear el rol. Vamos a darle al rol, creamos el rol. En este caso, el rol, ¿quién lo va a utilizar? El servicio de glue, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a dar a siguiente. En este caso, el tipo de entidad al momento de nosotros crear el rol puede ser un servicio de AWS, puede ser una cuenta de AWS, puede ser una identidad web, una Federation SAM 2L 2.0 y una política personalizada de confianza que también podemos aplicar directamente. En este caso, este rol, como ya había mencionado, puede ser utilizado por un usuario o puede ser utilizado por un servicio. En este caso, el servicio que va a utilizar este rol es AWS Glue. Vamos a darle a siguiente. Como ya hemos creado la política personalizada, vamos a actualizarla y en todos los tipos vamos a ir a la opción de administrada por nosotros o por el cliente. Y aquí se encuentra la política que acabamos de crear. Vamos a darle a siguiente. Vamos a ingresarle el rol. En este caso el rol se va a llamar rol project S3 Glue Redshift. Ese es el rol que vamos a poner. Y listo, vamos a crear el rol correctamente. Listo, hasta aquí ya tenemos configurado todo lo que es el servicio de IAM para su funcionamiento adecuado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Si tienen alguna duda me pueden hacer una pregunta, no hay ningún problema sobre el tema de IAM. Por que de aquí ya pasamos al servicio de S3, que ya sería el último. Sí, podría compartir la política por el chat, Ah, claro, que no tenga así acceso. es lo que me faltaba. Claro, no se preocupen. Ahora les voy a compartir todos los recursos que vamos a ver en el bootcamp, ¿ya? Para que puedan estar al margen de lo que estamos realizando. A ver. Esos... Disculpe, Es es muy cierto. complicado si comparten los archivos por el grupo de WhatsApp. Claro, claro, no se preocupen. Voy a compartirlo por Teams y por el grupo de WhatsApp. Ok, muchísimas gracias. Me estoy pidiendo que dar acceso al grupo, a ver, para poder enviarles el link, ¿cierto? Ahora. Ok, lo doy ahorita mismo. No sé si está el grupo, espérame. Listo. Ahí les envío el link de los recursos de ese proyecto. En este caso, ya habiendo creado la política de IAM, mientras voy esperando a que ustedes creen la política y creen su rol, no sé si me puedan, bueno, tengan alguna duda para poder solventarles y responderles. Pregunten, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, porque obviamente el día de hoy sí es un poquito cargado de información, por lo que debíamos ver cómo es que arranca las bases de AWS, ¿no? Me avisan si ya tienen listo ya sus políticas listas y su rol creado para poder pasar al último servicio que vamos a ver por el día de hoy, que es S3. Hola, ¿podrías compartir el nombre de la política que usaste como para seguir la misma estructura? El nombre de la política.
Ya, el nombre de la política en este caso es esta política personalizada WS. Ah, no, en el servicio de Amazon. A ver, ¿en cuál parte? En políticas. Mm, Esta, política glue sí, personalizada. no, sí, listo. Gracias. Ya, ahí les envío al grupo también, ¿no? Y al Teams. Algo que sí se me había pasado era que, no sé si en el slide pueden ver aquí que dice AWS Glue Service Role. Ya. Este rol, como tal, va a utilizar dos políticas. La política personalizada que acabamos de crear y la política administrada de AWS Glue, que se denomina AWS Glue Service Role. Ahora ustedes dirán, pero si estamos aplicando el principio del mínimo privilegio, estamos creando una política personalizada que sigue este principio, ¿por qué vamos a agregar una política administrada de AWS si rompe este esquema de principio del mínimo privilegio? No sé si me dejo entender. ¿Qué sucede? Que hay una función interesante que acabo de descubrir en AWS y es que todos sus servicios por detrás, por lo bajo, utilizan sus mismos servicios para su funcionamiento correcto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el servicio de Glue, que vamos a ver, voy a mostrarles un preview de Glue, ¿ok? Glue. Ok. ¿Qué sucede con Glue? Glue va a utilizar el rol que hemos creado anteriormente, ¿vale? Pero ahora, si Glue tenía la política personalizada que habíamos creado y solo va a tener acceso al, al backend de S3, que ya lo vamos a ver más adelante, pero al momento que Glue va a ejecutar todo su, todo su parte del trabajo del pipeline, es decir, va a transformar cada nodo, va a convertir la información en información íntegra, no lo va a poder realizar. ¿Y por qué? Porque no tiene esta política del AWS Glue Service Role. ¿Qué quiere decir? A ver, que Glue internamente necesita buckets de S3 que están ocultos, que ni nosotros como administradores podemos ver, para su correcto funcionamiento. Es decir, en todos los servicios de AWS existen recursos que están ocultos a la vista de nosotros y que solo los servicios de AWS pueden mirar. En este caso, Glue. En S3 se almacenan scripts muy importantes para que Glue pueda utilizar por debajo y pueda realizar todas sus tareas de manera normal, sin ningún tipo de error. ¿Esto cómo lo vamos a poder observar? Cuando vamos a ejecutar el proceso ETL, no lo vamos a poner esta política por mientras, ¿ya? Para ver cómo es que sale ese error y lo vamos a solucionar en caliente, ¿ok? Pero tengamos en cuenta que esta política es muy necesaria porque Glue va a utilizar por debajo buckets de S3 para su funcionamiento, ¿ok? No lo vamos a poner ahora porque queremos que el error, o sea, vamos a hacer un error aposta y lo vamos a corregir en caliente. O sea, así en la demostración lo vamos a corregir ese error con la política que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, ya hemos visto allá el siguiente servicio en crear ahora es bueno, a utilizar es S3. Bueno, ya hemos explicado la sintaxis de la política y vamos a ver el tema de S3. ¿Me confirman si ya todos crearon su política o les espero un rato más para poder ver el tema de S3? El nombre del rol era el que estaba en la PPT, ¿cierto? Sí, Gracias. el rol project S3 también lo voy a compartir, ¿no? Y al final igual les voy a compartir la PPT de este día 1. A ver, quiero...
el nombre de la política, también me voy a enviarlo por Teams. Listo. Ahora, quiero ver si ya todos pueden haber creado su rol y su política personalizada para seguir con el último servicio que vamos a ver por el día de hoy, que es uno de los servicios que, ojo, se utilizan en la mayoría de proyectos de AWS. Y obviamente en los proyectos de data a nivel de cloud es muy, muy utilizado. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, si a todos ya han podido crear su rol y su política para avanzar al siguiente servicio? Pues bien, bueno, acá tengo el chat, listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente servicio que vamos a ver y por el día de hoy vamos a culminar de revisar? S3 o Amazon Simple Storage Service, o para los amigos S3, para los amigos un OneDrive en AWS, para los amigos un Drive personal, etc. ¿Qué es Amazon S3? Pues Amazon S3 es uno de los servicios más utilizados en proyectos, tanto de data, tanto de administración, en AWS, que nos permite almacenar información. Pero hay que tener en cuenta algo. AWS tiene diferentes tipos de almacenamiento y diferentes formas de almacenar la información. Primero, almacena información en bloques, que son servicios como EBS, que no vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tipo de almacenamiento para información de archivos, que también tiene sus propios servicios, los cuales son FS y FSX, pero tampoco lo vamos a poder ver el día de hoy. Vamos a ver el almacenamiento, lo que realizan en la base de datos, por ejemplo, servicios como RDS, servicios como DynamoDB, etcétera. Pero ahí tenemos almacenamiento en bloques, almacenamiento de archivos, el almacenamiento típico de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, y S3. S3, ese es el almacenamiento de objetos, ¿ok? Entonces, en S3 vamos a poder almacenar cualquier tipo de archivo, sea estructurado, como una tabla, como un Excel, como un CSV, un no estructurado, como un JSON, como un punto Parquet, y también datos que no son estructurados, como imágenes, como videos, logs, también que forman parte de datos semiestructurados. Pero ahora, AWS S3, ¿cuál es su función principal en este proyecto? Pues almacenar los datos del origen del pipeline, ¿ok? No es una base de datos, no, sino es un data lake. Si no conocen el concepto de data lake, es ese repositorio que permite almacenar la información en su modo de origen. Cualquier tipo de información se puede almacenar, estructurado, no estructurado, semiestructurado. Y este es un servicio muy importante porque te brinda un almacenamiento casi ilimitado. No es que te brinde, ¿sabes qué? Tú vas a almacenar por tu cuenta solo 10 gigas, 20 gigas. No, vamos a darte un espacio casi ilimitado, pero dependiendo de cómo utilices, cómo almacenes tu información, te vamos a cobrar. ¿Ok? Eso es lo que es S3. Ahora, S3 se compone de dos puntos muy importantes, el cual es el bucket. No sé si lo pueden representar. El bucket se puede representar como una cubeta, un balde, por así decirlo. Y este bucket es ese contenedor lógico que va a almacenar cada archivo que nosotros ingresemos. Es decir, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un archivo de Excel, CSV, etc. Ahí es donde se va a almacenar esos archivos. Pero en S3, los archivos no se denominan como tal archivos, sino se les cambia o tienen un término denominado objetos.
¿Y qué es el objeto? Pues el objeto en S3 es la unidad de almacenamiento más básica que se puede tener, porque es la representación ¿de qué? De la información que vamos a almacenar de ese archivo, de sus metadatos, y los cuales, al estar dentro de un bucket de S3, se vuelven un solo objeto, ¿ok? Entonces, podemos ver acá la representación. El objeto puede ser un archivo estructurado o no estructurado que se almacena dentro de un bucket S3, y todo esto dentro del bucket ya conforma el ecosistema S3. Obviamente, S3 ofrece muchas características que para el proyecto solo vamos a utilizar su característica básica, ¿no? Que es el almacenamiento y el bucket. Pero tiene características como versionamiento, tiene características de eventos, es decir, si yo subo algo a mi bucket, pues automáticamente puede realizar cualquier acción, como moverlo a otro lado, notificarme por un correo electrónico que algo se ha subido o algo se ha modificado. También tiene características de un ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida mayormente se relaciona a lo que es las clases de almacenamiento. ¿Por qué? Porque cada objeto que yo suba, de manera por defecto, va a tener una clase de almacenamiento estándar. Y estas clases de almacenamiento son etiquetas, por así decirlo, que se le colocan a los objetos para decir, ¿sabes qué? Este objeto es de un acceso frecuente, por ende es un estándar. Si es de acceso poco frecuente, es es una clase de almacenamiento infrequent access, ¿ok? Tiene múltiples características, pero nosotros nos vamos a centrar solo en lo necesario, que es el almacenamiento, que es el bucket y el objeto, ¿ok? Entonces, vamos a ir vamos a ir al servicio ya de S3, nos vamos a dirigir a nuestra cuenta, vamos a buscar S3, buscamos el logo de la cubeta y listo, ya estamos dentro de S3, uno de los servicios más utilizados en AWS. Entonces, como primer paso, vamos a crear el bucket. ¿Por qué? Porque necesitamos ese contenedor, esa caja, ese balde donde se va a tener que almacenar cada objeto. Entonces, vamos a darle a Create Bucket. Algo a tener en cuenta es que el nombre del bucket es único a nivel mundial. Es decir, si yo creo ahorita mi bucket, por ejemplo, bucket example, y alguien más dentro de la reunión, dentro de los participantes, también crea bucket example, y yo lo creo primero, a él le va a salir un error, le va a decir, ¿sabes qué? Ese bucket ya está creado en alguna parte del mundo. ¿Ok? Entonces, el nombre del bucket, según la PPT, y según cómo vamos a establecer en el proyecto, se va a denominar Bucket Data Source. Porque vamos a ver el tema del nombre único, ¿ok? A ver, si ponemos example, de seguro ya va a haber alguien en el mundo que lo ha puesto. A ver, ABC, test. Vamos a ponerle Bucket Data Source. Si en algún caso alguien ya lo tiene creado dentro de la reunión, lo crea de manera más rápida, a mí me va a saltar un error, ¿ok? Entonces, tenemos estas características. El nombre único del bucket. Tenemos propiedades de objeto, que esto no lo vamos a ver, lo vamos a dejar por defecto. Por defecto también vamos a bloquear el acceso público a este bucket. El control de versiones no lo vamos a ver, bueno, lo había mencionado, es otra característica. El cifrado, que también es algo muy importante y lo vamos a dejar por defecto. Y listo, vamos a crear el bucket. ¿Ok? Se crea el bucket y listo. Ahora ya tenemos esa caja, ese contenedor donde vamos a almacenar nuestros objetos. Entonces, ¿qué objeto vamos a almacenar? Pues lo que vamos a almacenar es un JSON, ¿ok? En los recursos que les acabo de compartir, incluso si comparto el slide, acá tenemos el link del recurso del objeto. Es todo este JSON. Yo he preparado este JSON porque me he permitido generar inconsistencia en la información para que cuando estemos en el servicio de AWS Glue, de alguna manera podamos ver cómo cada nodo va mejorando la integridad de la información, ¿ok? Entonces vamos a descargar este archivo JSON y lo vamos a subir a nuestro bucket de S3. Vamos a ingresar a nuestro bucket data source, vamos a darle a cargar y vamos a agregar un archivo. Podemos arrastrar o podemos ir a buscar dentro de nuestras carpetas. Entonces,
Voy a ir acá, documentos. A ver, déjame buscarlo acá. Documentos, assets, yes, listo. Aquí se está subiendo ya el archivo. Es como subir un archivo a un Drive, etcétera, a un OneDrive, pero en este caso S3 tiene muchas más configuraciones y son muy interesantes, de verdad. Entonces vamos a subir el archivo salestest.json. Todos los valores lo vamos a dejar por defecto y lo vamos a dar en cargar. Listo. Ya tenemos nuestro backend, nuestro objeto cargado en nuestro backend de S3. Y si regresamos al slide, a ver. Bueno, como había mencionado, el tipo de archivo utilizado es un .json debido a que ejemplificará mejor todo el proceso ETL que vamos a ver en AWS Glue. Entonces, hasta este servicio es donde termina la clase del día de hoy. Hoy día hemos abarcado muchos conceptos interesantes y hemos abarcado dos de los servicios más importantes dentro de AWS. Y bueno, primeramente también agradecerles por su tiempo, por haber estado atentos a la clase y si tienen alguna duda me pueden preguntar. Estoy abierto a sus preguntas para poder responderlas, ¿ok? Voy a revisar el chat a ver si también tienen alguna duda. Correcto. Gracias. Y bueno, no duden si tienen alguna duda, igual contactarme por mis redes, en este caso GitHub, mi portafolio y LinkedIn también me pueden seguir. Ok, ahí también estoy subiendo contenido sobre AWS Cloud Practitioner, que es la base y en este caso la certificación base para conocer todo el contexto de AWS, su infraestructura más a fondo. Y obviamente, eso es, obviamente, si les gusta cloud, si les gusta el tema de data, pues AWS es uno de los cloud providers que les pueden ayudar. Y seguido de Databricks, GCP y Azure pueden ser multi-clouds y no solo se inicia AWS, ¿no? Sí, se compartirá de sesión grabada. No se preocupe. Tener en cuenta que esto va es decir, si Ahora les comparto el link de WhatsApp, ¿ok? Para que se puedan unir. Docente se escucha un poco entrecortado su micro, así que Ah, cualquier denme un consulta, ratito. claro, no se preocupe. Ahí está el link de WhatsApp para que puedan ingresar. Igual, de aquí en unos 10 minutos, terminada la sesión, les voy a pasar el PDF de esta primera parte. Aló, ¿se me escucha ahora? Sí, se escucha todo claro. Ah, genial. A ver, permítanme un ratito que voy a transferir a la laptop. Permítanme 5 segundos. A ver. Y ahora sí. Bueno, primero agradecerte, Brian, por esta tu participación acá en Conovatec, brindándonos este tema que a todos nos ha interesado muchísimo. Y, y bueno, creo que a la mayoría les ha interesado bastante el tema. Y bueno, y vamos a seguir, de hecho, con este bootcamp, ¿no? Nos queda la sesión de mañana, martes y el miércoles. Están todos cordialmente invitados. Sigan, por favor, difundiendo el evento. Y a ver qué dice acá. Ok. Creo que hay unas consultas adicionales, ¿no? Bien, para que pueda seguir Sí, atendiendo. bueno, respecto a los cobros de AWS, en este caso, S3 es un servicio que te cobra por el almacenamiento. Es decir, hemos almacenado cuánta información, pues a lo mucho, a ver si lo revisamos, 3.1 kilobytes.
que no es nada porque AWS te cobra 0.02 centavos de dólar, creo, por gigabyte. Así que 3.1 kilobytes no nos va a cobrar mucho. 2, el servicio de IAM es un servicio gratuito, no se preocupen por nada. Así que si crean usuarios, roles, el servicio es gratis, así que no les va a cobrar nada. Pero igual, si tienen miedo, normal, pueden borrarlos, no hay ningún problema. Y listo. Pueden volver a crear los recursos, no hay ningún problema. Ahora, el tema de la sesión, para cerrar la sesión, no hay ningún problema, porque yo dejo abierto mi cuenta, a veces ingreso y se mantiene en la sesión activa aún, pero a veces dejo de entrar, tal vez 2, 3 horas después, me pide iniciar de nuevo mis credenciales y bueno, ya estoy dentro de mi cuenta de AWS de nuevo. Así que no hay ningún problema por ello. Es que como el archivo pesa poco, en donde sí debemos tener un poco de, de temor, por así decirlo, es en Redshift y algunas configuraciones extras en Glue, donde ahí sí la carga o los costos, bueno, no van a llegar ni a los 5 o 6 dólares, porque vamos a utilizarlo en un solo momento, pero sí, si lo dejamos activos, obviamente, sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero por el momento, para esta primera clase, el servicio de IAM es gratuito, no nos va a cobrar. Y S3 tampoco nos va a cobrar, o nos va a ir a cobrar 0.0000 y pico centavos de dólar, porque solo estamos almacenando 3.1 kilobytes. No llega ni a la giga. Así que todo tranquilo. ¿Alguna otra duda que tenga? Claro, están también los créditos que nos brinda AWS gratuitos, así que no hay ningún problema. Solo que estos créditos gratuitos también se van a ir, bueno, nos van a ir brindando siempre y cuando completemos ciertas actividades que nos piden. Creo que era lanzar una instancia de S2, lanzar una primera base de datos, me parece también. Pero hasta ahora sí tenemos créditos gratis y no nos va a cobrar casi nada. No nos debería cobrar nada. Y si en caso nos cobre, pues no nos va a cobrar ni un dólar o menos de un dólar porque por el momento, estamos utilizando 3.1 kilobytes de espacio dentro de ese 3. Esas misiones, a ver, que yo recuerde, estas misiones estaban en el usuario root. A ver, déjame revisar el usuario root. A ver, creo que este era acá. Me parece que eso era inicio del año pasado. A ver, déjame revisar, estoy revisando acá. Creo que es por regiones, ¿no? Creo que estoy en Ohio. Ya. Parece que no hay misiones como tal que nos den ya créditos. Antes sí nos daban. Ahora sí creo que ya nos están dando. Pero igual, inicialmente no nos van a cobrar mucho. No nos van a cobrar ni un dólar a lo mucho por lo que estamos utilizando, porque no llega ni a la gigabyte de espacio el archivo que hemos subido. Así que no hay ningún problema por los costos. Igual si tienen, como les digo, si tienen algún tipo de miedo, eliminan los recursos y listo. O si no se van a la configuración de su cuenta y pueden también deshabilitar esa gestión de costos, ¿no? Como podemos hacerlo acá. No hay ningún problema. ¿O otra duda que tengan? Creo que eso es por hoy, Brian. Correcto. Más bien para poder ir cerrando la sesión, por favor enciendan voy a detener ya la grabación y enciendan un ratito sus cámaras para una foto grupal. Sí. A ver.